Hola mis hermanos, les saludo en el nombre del Señor. Les doy la bienvenida a este nuevo culto virtual. Espero que puedan disfrutarlo, que puedan dedicar este tiempo para gozarse, para alabar al Señor. Y con eso quiero leerles un versículo que está en Salmos 136, del 23 al 26, que dice: Él es el que en nuestro abatimiento se acordó de nosotros, porque para siempre es su misericordia, y nos rescató de nuestros enemigos, porque para siempre es su misericordia. El que da alimento a todo ser viviente, porque para siempre es su misericordia. Alabad al Dios de los cielos, porque para siempre es su misericordia. Alabemos al Señor porque Él siempre está pensando en nosotros, Él nos ama y siempre está dispuesto a perdonarnos para que nosotros podamos volver a Él. Hermanos queridos, les invito a que tengamos un momento de oración, dando gracias al Señor porque Él ha sido con nosotros. Inclinemos nuestro rostro. Padre Celestial, una vez más nos inclinamos delante de tu presencia en este día. Te alabamos, Señor, y te damos gracias por todas tus bondades, por tus muchas misericordias para con nosotros. Gracias te doy, Señor, porque tú nos concedes este privilegio de poder inclinarnos delante de ti y poder agradecerte, Señor, y reconocer que todo lo que tenemos, que todo lo que somos, viene de tu mano cariñosa. Gracias, Señor. Gracias por este tiempo que podemos reunirnos los hermanos a través de las redes, Señor, de internet, y poder orar juntos, poder cantar, poder escuchar tu palabra. Gracias, Señor. Gracias por todo lo que tú nos has dado en este tiempo. Gracias, Señor, porque tú has sido nuestra provisión en lo material como en lo espiritual. Gracias porque nunca nos has dejado solos y porque sabemos que tú estás con nosotros a cada momento. Gracias, Padre querido, por nuestros hermanos que han podido vencer las enfermedades. Gracias, Señor, porque tú has sido el sustento aún para aquellos que están sin trabajo. Gracias, Señor, por todo tu amor, por toda tu misericordia. Señor, en esta hora también humildemente quisiéramos suplicarte que perdones nuestras faltas, nuestros pecados, nuestros errores, Señor, y que nos ayudes a ser mejores hijos tuyos, que nos ayudes porque a pesar de las cosas que están sucediendo en el mundo, podamos como iglesia ser la luz que brilla para la gloria de tu nombre, Señor. Padre Celestial, ayúdanos a no desmayar, a no dudar, a no temer. Danos las fuerzas que necesitamos para enfrentar este tiempo y para con sabiduría, Señor, entender los propósitos que tú tienes para cada una de nuestras vidas. Gracias te damos porque hasta aquí tú has sido fiel, siempre has sido fiel. Ayúdanos a nosotros a ser fieles contigo también. En el nombre de Jesús te lo ruego. Amén. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, aquí estás, obrando en mí, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, debemos mover, te adoraré, te adoraré. Aquí estás, obrando en
sobrando, aunque no pueda ver, estás sobrando. Siempre estás sobrando, siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Aunque no pueda ver, está sobrando. Siempre estás sobrando. Siempre estás sobrando. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. Milagroso, abres camino, cumples promesas, luz en tinieblas, mi Dios, así eres tú. 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 Así Buenos días, hermanos, hermanas. Dios les bendiga, a nuestros amigos también. Dios les bendiga a ustedes. Y quisiera orar para luego reflexionar en la palabra de Dios. Oremos, por favor. Amado Dios, gracias, Señor, por la oportunidad de estar juntos. Gracias por poder exaltar y reconocer tu grandeza, tu amor, tu misericordia. Y te pedimos ahora, Señor, que nos guíes y nos dirijas a través de tu palabra, que ella hable a nuestro corazón, nos haga pensar, Señor, en la importancia que tenemos como iglesia en el siglo XXI. Gracias, Señor, por tu palabra. Bendícenos a través de ella. Te lo ruego, Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Muy bien. Dice el Salmo 33, versículo 5. Él ama justicia y juicio. De la misericordia de Jehová está llena la tierra. Y quiero hoy día hablar, para que podamos pensar y reflexionar un poco, ¿verdad? Quiero hablar sobre la influencia de la cultura cristiana en la historia del hombre. Y quiero partir haciendo una introducción un poco de la historia de la cultura cristiana en la humanidad. Luego quiero tomar dos elementos a rescatar hoy día en el siglo XXI como iglesia y finalmente hacer algunas conclusiones. Así que Dawson, que es un historiador y teólogo, y César Vidal, que es uno contemporáneo también ahora, que es historiador, es doctor en teología, es abogado y además escritor de muchos libros cristianos excelentes, muy leídos, muy reconocidos, autores cristianos ambos. Ellos plantean, y al menos Dawson plantea, que establece que la cultura es una realidad histórica que posee 4 elementos importantes. O sea, para que podamos desarrollar una cultura debemos comprender que hay 4 elementos. El primero es el elemento humano, ¿verdad? El segundo es el medio ambiente. El tercero es la economía, cómo se sustenta el hombre en los diferentes momentos de la historia.
Y lo tercero es el pensamiento que construye el hombre, y en este caso desde la Biblia, desde la revelación de Dios. Entonces, en esta dinámica de estos 4 elementos, el pensamiento cristiano ha influenciado poderosamente la historia de la humanidad. De tal manera que cuando Cristo viene para establecer esta nueva fe, el Evangelio, ¿verdad? Y cómo este comienza inmediato a influenciar el Imperio Romano, más adelante pasará a influenciar el pensamiento cristiano a toda Europa, y se elaborarán una serie de religiones en realidad. Todas arrancan desde la Biblia, pero se distorsionan algunas. Por eso es que viene la crisis de la Reforma, y a partir de la Reforma vuelve la Biblia a tomar su lugar y su importancia en la historia del hombre y de la mujer. Y a partir de la Reforma entonces se elaborará una serie de pensamientos, cada uno correrá por su carril, y entonces veremos a la Iglesia Católica Apostólica Romana caminar por una línea, y vendrán las otras denominaciones bibliocéntricas y cristocéntricas que desarrollarán el pensamiento cristiano a partir de las Sagradas Escrituras. Y a partir de ahí, entonces, van a surgir una serie de pensamientos que posteriormente en la historia van a combatir la esclavitud, ¿verdad?, como un elemento totalmente contrario al pensamiento del corazón de Dios. Vendrá una férrea defensa a las culturas indígenas, ¿verdad?, también como criaturas de Dios, como creación de Dios. También a través de sermones, escritos, libros, se hará una alerta potente, y se combatirá el capitalismo y también al marxismo en su momento. Así que finalmente lo que ha hecho la historia, si pudiéramos resumirlo en una frase, amados hermanos y estimados amigos, lo que ha hecho finalmente la historia, el cristianismo en la historia, es que ha modelado un ámbito de justicia y libertad para el hombre y para la mujer, para colocar siempre al hombre y la mujer como el elemento central, ¿verdad?, sobre el cual viene la revelación de Dios, y que este hombre y esta mujer tienen un valor intrínseco, fundamental, porque fueron hechos a imagen y semejanza de Dios. Así que yo diría, por ejemplo, solo para decir un par de cosas, yo diría que influenció tanto el pensamiento cristiano desde la Escritura, que el movimiento de las municipalidades, o este elemento de la municipalidad, nace entre el siglo XII, XIV más o menos, y cuyo primordial objetivo era ir en ayuda de los más necesitados y desposeídos. Y fíjese en lo que hemos culminado hoy día con las municipalidades. Entonces, tendría yo que en esta introducción necesariamente decir entonces que hay una cultura cristiana que ha influenciado la historia de la humanidad constantemente, y entonces la pregunta es, ¿cómo influenciamos hoy como iglesia en el siglo XXI? Entonces yo quisiera decir que una forma quiero rescatar 2 grandes elementos que nacen desde la Escritura, desde la Biblia, que nos transforman a nosotros, el pueblo de Dios, como elementos que cambian, ¿verdad?, y que hemos sido puestos por Dios para ser sal y luz en este mundo, y que cambian, ¿verdad?, y deben luchar por estos elementos importantes para que el hombre goce de total libertad, de una vida bendecida. Y quiero hablar de 2 cosas en forma particular. Lo primero es hablar de la dignidad del hombre como criatura de Dios. Cuando hablamos de la dignidad del hombre como criatura de Dios, estamos estableciendo que el único elemento que le da valor y sentido al hombre es que fue hecho
por una orden de Dios y que fue hecho en la imagen de este Dios que le creó. Entonces, Génesis 1:26, cuando dice Dios, hagamos al hombre, entonces el hombre procede de un designio único y amoroso de Dios. Se ponen de acuerdo para crear al hombre y darle dignidad y vivir en correspondencia totalmente con Dios. De tal manera entonces que Génesis nos dirá en el capítulo 9, versículo 6, que la vida del hombre es intocable. Que la vida del hombre es intocable. Entonces, estimados hermanos y amigos, la dignidad del hombre tiene que ver porque es criatura de Dios y es creación de Dios. El hombre puede ser un connotado profesional, reconocido a nivel mundial, pero su valor radica no en sus adornos ni en sus títulos, sino que radica en el hecho que es creación de Dios y que fue creado para tener correspondencia con Dios, y mientras no tenga esa correspondencia con Dios, no estará totalmente realizado. Así que sea el hombre más connotado y reconocido a nivel mundial, o sea el hombre sin educación, maltratado en su niñez y juventud, que cayó en el alcoholismo y vive en la calle, posee el mismo valor, la misma dignidad. Solo que en ambos casos podría yo decir que está distorsionada la imagen de Dios en este primer y segundo ejemplo. Porque la dignidad del hombre tiene que ver con el hecho de que fue creado a la imagen y semejanza de Dios. De tal manera entonces que como iglesia en el siglo XXI tenemos un llamado para rescatar al hombre, el famoso o el incógnito. A ambos tenemos un llamado de poder rescatarlo de su lejanía con Dios y poder llevarlos a los pies de Jesús. Eso implica entonces que en el siglo XXI, en donde parece ser que el Dios del siglo XXI es el hombre mismo, pero no es el incógnito, es el famoso, el que se ve, es el que aparece en televisión. Pero independiente de su condición, necesita el hombre hoy tener un encuentro personal con Cristo. Y el deber de la iglesia como sal y luz del mundo es poder llegar a estos hombres, estén muy alto o estén muy bajo, poder llegar con el mensaje de amor y de misericordia de Dios. Porque establecemos que solo el hombre, cuando se encuentra con el Dios que le creó, a través de Cristo Jesús, el hombre recibe a partir de ahí una vida plena, nueva, verdad, porque se encuentra con Dios y vuelve a tener comunión con el Señor. Porque el pecado ha dividido al hombre con Dios y no pueden tener comunión, porque el pecado estorba a esta relación que Dios quiere tener con nosotros los hombres y toda mujer. Otro elemento hoy día importante de considerar tiene que ver con la justicia social. Fíjese que son incontables los textos bíblicos sobre esta temática. Isaías 1:17 dice: aprended a hacer el bien, buscad la justicia, reprended al opresor, defended al huérfano, abogad por la viuda. Qué interesante cómo la Biblia nos hace un llamado a la justicia social. Amós nos invita a denunciar todo abuso, todo maltrato,
hay un llamado para denunciar estas cosas. ¿Por qué? Porque lo que hacen estas cosas es distorsionar la imagen de Dios en el hombre y en la mujer. Entonces tenemos un fuerte llamado a la justicia, un fuerte llamado al buen trato del huérfano, de la viuda, del pobre, del enfermo. Un trato de amor, nos dirá Jesucristo, porque debo amar a mi prójimo como a mí mismo. Entonces este es un llamado que hoy tenemos como iglesia. Y que el Señor nos ayude, porque los tiempos que estamos viviendo son tiempos difíciles. Entonces yo diría que hoy en la práctica tenemos una influencia como iglesia, pero lo que está pasando es que a veces somos solo denunciadores, somos buenos analistas de la realidad, vemos claramente lo que está pasando, podemos llegar a denunciarlo, pero parece ser que Dios quiere que vayamos mucho más allá y seamos más concretos en relación de la dignidad del hombre y en relación de la justicia social. Alguien se estará preguntando y dirá, pastor, ¿es tarea de la iglesia estas cosas? Y yo creo que sí. Jesús denunció. ¿Cuándo Jesús denuncia? Cuando anda con los desposeídos, miserables, más pobres, los que todos rechazaban. Jesús comía, dormía, vivía con ellos. Entonces creo que hay de parte de Dios un llamado para ir más allá con su ayuda y bajo su dirección. Por lo tanto, en relación de la dignidad del hombre, hecho a imagen y semejanza de Dios, y en relación de la justicia social, yo quisiera decir, estimados hermanos y amigos, que la iglesia se ha restado de poder influenciar con el paso de los años potentemente en estos elementos tan importantes como son la dignidad del hombre y como son la justicia social. Porque no debemos olvidar que el Evangelio es una contracultura, es un nuevo pensamiento que nace del corazón de Dios justamente para velar, para amar, ayudar, servir y bendecir a los más desposeídos y a los más necesitados. Por lo tanto, quisiera yo solo terminar estableciendo algunas conclusiones prácticas, porque ante la realidad del siglo XXI, yo diría que una primera conclusión práctica que yo podría establecer es que necesitamos que cada iglesia local tenga una independencia absoluta para poder responder a su realidad local. Cuando se hacen lineamientos nacionales para un determinado movimiento cristiano, lo que se hace es desvincular a la iglesia local de su propia realidad, porque una cosa es ser cristianos en Las Condes, otra cosa es ser cristianos en Los Prunos, otra cosa es ser cristianos en Machalí. Entonces necesitamos iglesias locales en diferentes lugares que puedan responder a su realidad para levantar la dignidad del hombre, para trabajar en apoyo de la lucha social. Lo otro importante es potenciar una administración económica más potente para desarrollar ministerios exclusivos. Fíjese que cuando uno conoce un poco el movimiento cristiano evangélico en Argentina, por ejemplo, que es cercano aquí, los movimientos cristianos, las iglesias cristianas en Argentina poseen locales comerciales, pequeñas empresas o grandes empresas que
además de dar trabajo a los propios hermanos y a muchas personas, también sus utilidades son usadas en la ayuda social, en casa de acogida para personas con problemas de alcoholismo y drogadicción, son usados en hogares de ancianos y de huérfanos, y son usados también en el área de las misiones en forma particular. Por lo tanto, yo diría que hoy necesitamos hacer una reestructuración, pero esto tiene que irse dando paso a paso. ¿Por qué hablo de todo esto? Hablo de todo esto y de la reestructuración que necesitamos hacer sobre nuestra estructura cristiana que tenemos hoy día, porque está comprobado que las iglesias cristianas evangélicas no están creciendo en general, y que ciertos movimientos cristianos que están más apegados a la realidad humana están creciendo potencialmente. Eso en primer lugar. En segundo lugar, que la estructura cristiana evangélica que tenemos coarta mucho el poder trabajar en diferentes líneas de trabajo. Y la iglesia evangélica chilena cae en el síndrome del maestro chasquilla. Hace de todo un poquito, pero no se especializa ni especifica su trabajo en dirección de algunas necesidades puntuales. Y lo digo porque en mi experiencia pastoral, junto a mi esposa, hemos tenido que ayudar a personas homosexuales, hemos llevado homosexuales al Señor, han cambiado su forma de vida, su conducta. Nos ha tocado lidiar con jóvenes y señoritas alcohólicos, drogadictos, y gracias al Señor han salido adelante, Dios les ha bendecido, han sido transformadas sus vidas, pero ese trabajo, amados hermanos, es un trabajo exclusivo, porque muchos de ellos requieren 24/7 estar con ellos pendientes, ¿verdad? Y haciendo lazos con instituciones de salud y otros organismos para poder llevar adelante y a buen término a personas con vicios en drogas, en alcohol y otros. Y lo digo porque la iglesia tradicional, con su estructura tradicional, con su estilo tradicional, no está dando toda la respuesta que debe dar al hombre y a la mujer del siglo XXI. Y al terminar, solo quisiera recordar el salmo que acabamos de leer al comienzo, cuando dice: Él ama justicia y juicio, de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Yo me pongo lentes para leer, pero cada vez que uso mis lentes los limpio bien, porque a pesar de que son lentes para leer, si tienen alguna mancha o alguna rayita, no me van a permitir que se cumpla el propósito de los lentes, que es leer bien. Y aún con lentes me costaría leer si no estuvieran limpios. Lo que nos pasa a veces es que estamos viendo con lentes, con los lentes sucios, la realidad de la humanidad. Y de pronto estamos... ¿Y cuáles son los lentes sucios? Los lentes sucios son los partidos, los movimientos, que siempre se enfocan en una cosa y olvidan otra. Las noticias, los canales de televisión, cómo manipulan a veces la información y para esconder un tema grande sacan otro más grande, más oscuro, más sucio, a la luz pública. Y entonces estamos leyendo mal. Este texto dice que Él ama la justicia y juicio, pero además añade que dice que de la misericordia de Jehová está llena la tierra. Yo creo que Dios está actuando y está obrando en el corazón de las personas. Yo creo que tenemos una sociedad que tiene esperanza,
Yo creo que estamos viviendo una sociedad con esperanza si es que la iglesia cristiana evangélica, cristocéntrica y bibliocéntrica, comienza a ocuparse de los temas importantes de este siglo XXI. Así que yo animo a los hermanos y a las hermanas a pensar, a orar, a que pensemos que cabe la posibilidad, lo dicen los expertos, lo he oído muchísimas veces, el modelo cristiano evangélico formal que hoy tenemos está condenado a desaparecer si no se reinventa por la gracia de Dios y si no cambia sus dinámicas y su forma de trabajar con la gente para volver al hombre a Dios, para volver a la familia a Dios. Así que desde aquí como pastor yo quiero decir que es el tiempo en que oremos, nos atrevamos a hacer cambios y también nos comprometamos con el hombre sin Dios, sin esperanza. Así que, amados hermanos y estimados amigos, el Dios ama la justicia y juicio. ¿Podemos lograr un mundo más justo? ¿Más misericordioso? Claro que sí, porque la misericordia de Dios es nueva cada mañana y a través de la predicación, la enseñanza y de todos los nuevos elementos que podamos nosotros añadir como iglesia para restaurar al hombre y a la mujer, claro que sí, vamos a descubrir que la tierra está llena de la misericordia del Señor. Que Dios les bendiga. Y será hasta una nueva oportunidad. Que la gracia del Señor les acompañe y nos acompañe para que podamos responder a las necesidades de este siglo XXI, que son tan distintas y diferentes a los siglos pasados. Paz y bendición del Señor, amados hermanos. Dios les bendiga. Bueno, mis hermanos, hemos finalizado este culto. Espero que lo hayan podido disfrutar, que hayan podido escuchar lo que Dios quiere decir para usted en su vida. Espero que tengan una muy buena semana, que puedan estar muy cerca del corazón del Señor y lo que Él desea en su voluntad que nosotros hagamos. Y vamos a terminar haciendo una oración. Padre Celestial, gracias Señor porque tu amor es infinito y a pesar de que no nos podamos ver, a pesar de que no podamos estar juntos, Señor, tú nos llenas con tu unidad, Señor. Quizás presencialmente no estamos juntos, pero en el Espíritu sí lo estamos, Señor. Bendice a cada uno de mis hermanos, que puedan tener una gran semana, que puedan buscarte primeramente a ti, Señor, que lo primero que tengan en su corazón sea tu voluntad. En el nombre del Señor, de tu Hijo amado Jesús. Amén.